Ninguno de los libros de este mundo te aportará felicidad, pero secretamente te devuelven a ti mismo. Allí está todo lo que necesitas: sol, luna y estrellas, pues la luz que reclamas habita en tu interior. Ese saber que tanto buscaste por bibliotecas resplandece desde todas las páginas, puesto que es tuyo ahora. Hermann Hesse. Había una vez un país al fin del mundo. Así tienen que comenzar todos los cuentos, los libros que leíamos cuando niños, con un había una vez. Ese país era un país siempre acostumbrado a convivir con los abismos, los volcanes y los terremotos. Ese país, experto en abismos, sin embargo, amaba el orden. Tenía en la sangre la pasión por el orden. En ese país, milagrosa y inexplicablemente, brotaba la poesía hasta debajo de las piedras. Habían poetas de todos los registros, de todas las cepas, y sin embargo, en ese país no había lectores. Ese país tuvo alguna vez un origen poético. Fue fundado por un poema que se llamó La Araucana. Pero antes que ese poema hubo una lengua, el mapudungún, la lengua tal vez más poética de todas las lenguas. Y en ese país había una ciudad que mi abuelo de origen alemán, Lin, llamaba Valparaíso. El sueño de mi abuelo era alguna vez tener una fábrica de pequenes aquí en Valparaíso. No sé qué son los pequenes, pero sé que, como dijo Gonzalo Rojas, a Valparaíso no solo hay que amarlo, sino que hay que merecerlo. Y esta historia que vamos a compartir con ustedes, la historia de estos libros, la historia de este editorial, partió cuando el rector de la Universidad de Valparaíso, una universidad estatal, que como todas las universidades estatales, que fueron el pilar fundante de la República, han sobrevivido también como casi todo acá, casi por milagro. Cuando Aldo Valle me dijo, una universidad pública tiene que tener una editorial que difunda y promueva la poesía y el pensamiento. Y yo lo miré a los ojos porque me acordé de un consejo que daba el entrenador Bielsa, que decía que cuando alguien te proponía un proyecto, lo primero era mirar a los ojos de quien te invitaran. Si los ojos brillaban de emoción y se humedecían, había que aceptar el proyecto. Después se hablaba de presupuestos, dineros y otras cosas. Un proyecto de una editorial que editara poesía y pensamiento en un país tan precario y al mismo tiempo tan poético como Chile. Fue una invitación imposible de rehuir, de no aceptar. Y ahí fue entonces cuando el había una vez se trasladó a un café. Como el Café Riquet, ahí debía haber sido la primera reunión en el Café Riquet, que hoy día está convertida en una farmacia
de un falso histórico. Pero el Café Riquet no estaba. Y entonces estaba el Emporio de la Rosa. Y ahí fue, vamos a pedir un cafecito. Tú nos atendiste esa vez, ¿te acuerdas? Tú nos atendiste cuando estuvimos en esta mesa. Y ahí entra Ernesto en este cuento, Ernesto Pfeiffer. ¿Te acuerdas, Ernesto, cuando llegué la primera vez y te dije, me invitaron a hacer una editorial en una universidad pública, una editorial de poesía y pensamiento? Y así como al rector le habían brillado los ojos, a ti te brillaron los ojos. Y yo dije, el destino está sellado. Pero ¿sabes tú todas las dificultades que significa hacer una editorial sin fines de lucro, de poesía y pensamiento, en una universidad pública, una universidad estatal, donde cuesta más hacer las cosas por todos los pesos muertos que han dejado caer sobre ella? Y Ernesto no tuvo ninguna duda. Y siempre me llamó la atención, Ernesto, de que una persona de una nueva generación, que debiera ser un nativo digital, era alguien enamorado de los viejos libros, enamorado del papel, de la tipografía, de la factura. Y más que un nativo digital, tú parecías un sastre del siglo XIX. Esos sastres que se fijaban, ¿no es cierto?, en cada detalle, en la costura, en la línea, en cómo tomar los abrigos. Yo te vi tomar los libros así. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo surge en alguien tan joven como tú, en un mundo donde el libro empieza a ser un objeto casi arqueológico? ¿Cómo nace en ti esta pasión y cuáles fueron tus referentes, Ernesto? Cristian, yo estudiaba literatura, estaba en primer año y había muchas clases que me causaban bastante tedio, entre ellas gramática, latín. Y un día me arranqué de las clases, como lo hacía en realidad de manera regular, y llegué a una librería de viejos. Llegué a una librería que estaba en Providencia y llegué a una vitrina y me quedé ahí mirando unos libros que eran distintos a los libros nuevos. Eran libros usados, había un libro que me acuerdo que estaba en árabe, y cuando me pongo en esta vitrina se acerca un librero de unos 70 años, de un tamaño grande, digamos, y me queda mirando y me trae un libro. Y el libro que me trae es este. Me trae este libro de Pablo de Roca, que yo había escuchado hablar, obviamente había leído poemas, pero nunca había tenido en mis manos un libro de Pablo de Roca. Y cuando él me muestra, lo abre así y me dice, mira, este libro tiene alambre de cobre. Este libro fue hecho por Pablo de Roca en su editorial que se llamaba Multitud. Él no solamente escribía el libro, lo editaba, lo imprimía, sino que además lo distribuía y lo vendía. Muchas veces esa venta de libros le permitía pasar una noche en algún lugar, y fue así como me enamoré de eso, del libro físico, sentirlo, que el grabado, en este caso la xilografía, el papel y el contenido era todo armónico. Y era distinto a los libros a la fotocopia en realidad que tenía en la universidad, muchos libros fotocopiados, y esto fue un impacto. ¿Cuáles son los referentes para ti más importantes en la historia de las editoriales en Chile? ¿Cuáles son los editores míticos, legendarios, a los que valdría la pena rescatar y recordar? Sí, el más importante, yo creo, en el siglo XIX fue Manuel de Rivadeneira, un español que a los 6 años ya era cajista. Trabajaba en una imprenta, hacía la caja, estaba en ese proceso, y él un día decide venir a Chile para tener más recursos, porque estaba teniendo problemas, y llega hasta Chile con ese sueño, y para hacer una fortuna se le ocurrió traer fósforos. Porque alguien le dijo que no habían fósforos, siglo XIX, trae los fósforos, y resulta que esos fósforos en el barco obviamente se humedecieron. Fue la peor llegada que podría haber tenido este joven editor, y terminó fundando el Mercurio de Valparaíso. Estuvo muy poco tiempo, escribía las editoriales, pero un tiempo muy intenso. Y cuando regresa a España, ya con una fortuna importante, funda la editorial que se llamó la Colección de Autores Españoles. Una editorial que debe haber tenido unos 500 tomos, donde estaba Cervantes. De ahí leyó Neruda a Cervantes, de ahí leyó Mistral a los anónimos españoles, de ese editor que estuvo en Chile, que está totalmente olvidado y que se llamaba Manuel de Rivadeneira.
Y lo que yo aprendí y he ido aprendiendo es que uno puede dividir los libros, o lo que uno cree que son libros, hacer una distinción. Hay libros y hay fotocopias que se presentan como si fueran libros. Sí. Y esa distinción es clara. ¿Cuál es la diferencia entre un libro y un montón de fotocopias que se vende en las librerías como si fueran libros? Sí, en un buen libro tienen que haber muchas personas que interactúen. Es necesario elegir y pensar todos los detalles. Es necesario que el editor se desvele pensando qué papel va a usar, pensando en la textura, pensando en la tipografía, hablar con su diseñador sobre la caja del texto, cómo se va a ver el interlineado, si el libro va a llevar un colofón, que los libros dejaron de tenerlo, se perdió esa tradición del colofón, que es lo que dice cómo se hizo el libro, cuál es el papel que se usó. También la portadilla, los créditos, la guarda. Todas estas cosas son la diferencia de alguien que llega y simplemente imprime un libro como lo podrían imprimir todos en sus casas, a esto otro que implica desvelo, implica decisiones, implica toda una serie de pequeñas obsesiones que terminan plasmándose en el objeto. Ahí está la guarda hay que acariciarla. Y lo primero que me dijo Ernesto en ese café, claro que aquí no hay café, va a parecer un café de utilería. Te voy a pedir otro Yo tengo café. Vamos a compartir ese café entonces. Era temprano, yo me tomo el bus desde Santiago a Valparaíso, el Pullman Bus ahí en Las Rejas o en Pajarito, y llegué con don Ernesto y le dije, bueno, ¿y cómo van a ser nuestros libros? Tienen que ser libros bien hechos, de gran factura, libros asequibles, la editorial no tiene fines de lucro, es una universidad estatal que está editando estos libros como parte de su misión. Y Ernesto me dijo un día, tengo una papita caliente, quiero mostrarte algo, tengo una propuesta para los lomos del libro. Y ahí fue donde me dijo, libro sin lomo, con la costura a la vista. Era por supuesto una decisión delirante y altamente riesgosa, que ha dividido a todos los que compran nuestros libros. Pero si uno en la vida no toma esas decisiones y si no le da espacio a las nuevas generaciones a que se arriesguen a jugar, no hay historia y no hay quiebres en la historia y no hay saltos en la historia de los libros. Y nos lanzamos y hicimos libros con costura a la vista. ¿Por qué la costura a la vista, señor Sastre? Lo que pasó con la costura es que la mayoría de los libros dejaron de ocupar hilos y de encuadernar sus cuadernillos. Algunos lo hacen, pero hay muchos libros, son libros que se salen las páginas, son porque no llevan hilo. Entonces era importante mostrar estos hilos, que hay una larga tradición desde la encuadernación copta, de los primeros siglos, y hay una larga tradición de esto, de mostrar los hilos, pero en este caso se tuvo que hacer ahí una concesión de solamente quedar los hilos a la vista y no unido a la tapa. Se hizo ahí una diferencia que finalmente nosotros denominamos costura a la vista. Pero lo bonito de esto es ver que este hilo, este color, identifica el libro. Por ejemplo, aquí tengo en mis manos azul de Rubén Darío y el color del hilo es azul y ese color aparece en el interior y uno lo puede ver y lo puede tocar. Detrás de cada libro y de todas las cosas bien hechas y que no estén fabricadas en China, sí. Rainer Maria Rilke dijo una vez que tal vez seremos la última generación que tenga una relación con las cosas y que las cosas tengan un valor afectivo para nosotros, un zapato, un abrigo, un objeto. Rilke ya a comienzos del siglo XX se dio cuenta que venía un nuevo mundo, un mundo industrializado y donde todas las cosas son hechas en serie y que fenecen muy rápido. Y Chile es un país, dijo Gabriela Mistral, donde nunca ha encarnado bien el sentido del oficio. No hay oficios y si los hay, esos oficios se van perdiendo o son ninguneados y despreciados. Si uno compara a un panadero francés que viene a Chile a instalar una panadería, te dice con orgullo, soy panadero, vengo de una familia de panaderos, ¿no? Y te dice, soy panadero como que te dijera, soy ingeniero o doctor en filosofía. Tú le preguntas en Chile a un panadero y te dice casi con vergüenza, bueno, soy panadero. Y detrás de cada libro hay oficios. Y en este viaje que vamos a tener con ustedes, en esta hora y cuarto, vamos a ir viendo todos los oficios que intervienen en la elaboración de un libro y no de un conjunto de fotocopias.
Y te quiero preguntar algo, y quiero pedir un poco de silencio. Huidobro dijo, silencio, la tierra va a dar a luz un árbol. Yo les quiero decir, sí. Silencio, la imprenta va a dar a luz un libro. Esta es la sala de máquinas, aquí está la imprenta. Y en este momento hay un artesano, el fagotista, que además es fanático de la artesanía del libro, que está elaborando un libro único e irrepetible que va a tener que terminar una vez que termine este acto y que vamos a mostrar al final. Un libro hecho completamente a mano, con oficio. Sí. Yo quería decir algo a propósito de lo que me preguntabas. Yo nací, claro, lleno de pantalla de los computadores, y los computadores son los que tenemos todos los días, los celulares y todas estas pantallas. Pero algo ocurre, y ocurre con muchas personas, que tenemos una nostalgia de la realidad, una nostalgia de poder tocar las cosas, de darnos cuenta que las pantallas en realidad no es la misma sensación que tener el objeto en nuestras manos, sentir el aroma, ver la tinta impresa en el papel y no en la pantalla. Es algo que hay una nostalgia, creo yo, de algo que se ha perdido. Esa silla está vacía, y es porque yo creo que los proyectos se hacen desde las convicciones, la convicción que tuvo el rector y la universidad de hacer este editorial, los afectos y los oficios. Y aquí debiera estar sentada la tercera pata de esta mesa y de este editorial, que es Giovanna Escármeta. Ese fue el segundo encuentro, nos fue regalada por el azar. Nos topamos justamente en un puerto de ideas cuando estábamos elaborando la idea del libro hace unos 2 años atrás, del editorial. Giovanna Escármeta es un personaje mítico de los libros. Fue la que me traía, cuando yo hacía La belleza de pensar, a Roberto Bolaño, a Sergio Pitol, a todos los escritores que llegaban a la feria. Ella era como el brazo derecho de Herralde en Anagrama aquí en Chile. Quiero pedir un aplauso para Giovanna, que no quiso aparecer. Por otro lado, la envidio. Es más fácil, quizás, es un acto de humildad, pero es más difícil estar aquí, ¿no es cierto? Con 700 personas dando la cara, el cuerpo, todo. Sí, tú querías decir Cristian, algo. te quería hacer una pregunta a ti, porque yo tengo que contarles que Cristian me hizo clases, fue profesor cuando estudiaba literatura, y armó una escuela muy bonita de literatura abierta, donde pasaban escritores muy diversos, en un ambiente muy creativo, muy distinto a las otras facultades de literatura que existen. Y lo que yo te quería preguntar es por qué tú, después de haber hecho programas de radio, de ser columnista de forma permanente, y de dirigir, estar en una universidad dirigiendo una escuela, ¿por qué tú decides sumarte a este proyecto? Esa pregunta no estaba preparada. No es tongo. Estamos en un café, así que... Quiero ser bien honesto y cuidar mucho mis palabras. Uno en el pasado, uno tiene que abrazar todo su pasado. El concepto de Nietzsche, el amor fati. Uno tiene que abrazar todo su pasado con sus contradicciones, y uno tiene que equivocarse en la vida, ojalá muchas veces. Y yo estaba dirigiendo una facultad en una universidad privada, donde no tengo nada que decir porque fue un ambiente muy grato de trabajo y fui siempre muy respetado. Pero en ese momento surge el debate sobre el tema de la educación pública en Chile. Y yo no había trabajado nunca en una educación pública, conocía la historia de la Universidad de Chile, la épica maravillosa de Andrés Bello, y cuando el rector de una universidad estatal de esta ciudad, que uno ama pero que a veces no merece, como dice Gonzalo Rojas, que es Valparaíso, me hace esta invitación, se cruzan demasiadas cosas. Ese amor por Valparaíso te ama pero también te expulsa si no te entregas de verdad. Y uno no basta con venir como turista de fin de semana a Valparaíso, venir como turista boutique, a los cerros boutique y a los lugares boutique. Yo también soy un turista boutique, he sido turista boutique. Valparaíso me estaba pidiendo algo más. Y también una universidad estatal estaba pidiendo un compromiso. Y por eso era imposible decir que no. Pero lo más loco de todo fue cuando en este café, debe haber sido el segundo o tercer café, tipo 8:30 de la mañana, porque llego temprano en el bus, me dice, trae consigo un libro antiguo, muy antiguo, de el poeta Jaime Rayo, Sombra y Sujeto. No está aquí, se lo llevó un fantasma el libro, no lo busque. Y toma el libro y me lo coloca arriba, delante mío. Y él sabía que yo soy fanático
de la generación del 38, una generación poética extraordinaria. Y ahí aparece la figura de Jaime Rayo, un joven poeta suicida que se suicidó después de escribir su primer libro, que fue publicado y del que no se supo nunca más. Y nos hicimos una promesa. Nuestra bandera interior va a ser publicar el libro de este poeta joven que perdió la fe en la vida, que quiso abrazar la poesía y que dejó este libro maravilloso. Jaime Rayo. Soy Jaime Rayo. Vengo de observar a un perezoso invierno que repta. Quiero leerles esta plegaria que fue mi último poema, en mi primer y último libro, Sombra y Sujeto. Sea la paz desde nosotros el centro y la medida, la sola voz interna de la nimia palabra, el eco de la sangre en perspectiva, sus matices versátiles y su ámbito. Efluvio y alimento de ocurrencia oportuna, yo conozco su aroma invocatorio y fijo, haciendo el inventario lúcido de la persona. Desde la vaga afinidad hasta el tañido, sea como la paz que estalla del cuerpo apaciguado, cuando el instinto tenebroso en claridades desemboca. Y su explosión no es tal, sino extendida fiesta, cauce y curso normal del río de agua de vida. Así, en el sentimiento, en la pasión o el acto, en la diaria parábola del hombre pronunciado, genuinamente libre, temporáneo y patético, sea la paz, desde nosotros, el centro y la medida. Jaime Rayo. Y entonces nos fuimos a trabajar al Farol, al Departamento de Extensión de la Universidad de Valparaíso, en una pequeña oficina, y ahí jugábamos entre el café y la oficina. Para un editor, estar todo el día en una oficina es una tortura imposible. La mayoría de las jugadas editoriales se hacen en los cafés, pero había que volver a la oficina, lógicamente. Y ahí, sentados en las oficinas como unos Betterville, como unos señor K, de repente escuchamos de una oficina del lado que emergía una música maravillosa. Era Bach. Alguien estaba tocando a Bach en una oficina de una universidad pública al lado de nosotros. Era un sueño, era un fantasma más, como el de Jaime Rayo. Y ahí fue donde descubrimos a Aníbal Correa, un verdadero duende metafísico. Valparaíso está lleno de almas, y de almas vivas, no de almas muertas, como diría Gogol. Personajes y personas como Aníbal, uno las cruza y con ellos establece conversaciones en todas las esquinas. Son verdaderos regalos de esta ciudad. Aníbal es un artista, autor musical, profesor, amante de los libros. Tenerlo de vecino, tocándonos a Bach, nos pareció un signo de que el viaje de estos libros tenía un tremendo sentido. Y ahí empezamos a darnos cuenta que Valparaíso no es solo una bella escenografía en donde uno viene a representar algo. Valparaíso es un anfiteatro, Valparaíso es una ciudad de verdad, no es un conventillo, como dijo Gonzalo Rojas, y es una ciudad que te sorprende todos los días, más allá de la tarjeta postal que a veces hacemos de ella. Es un Valparaíso que no es hipócrita. En él está reunido la belleza y el horror, la miseria y la dignidad, el presente y el pasado. Como es anfiteatro, todo se ve, todo se toca,
Nada está escondido debajo de la alfombra. Por eso amamos Valparaíso y esperamos merecerlo. Sí, ese aplauso yo creo que también lo merece los que ya no están, que uno cuando lee sobre ellos se da cuenta que hay muchas similitudes, por ejemplo, como por ejemplo con Carlos León, como por ejemplo con Joaquín Evers Bello. Estos personajes que así como Aníbal, que ahora ya no están, nos vienen a traer un Valparaíso que ya no existe o que existe solamente en ciertos rincones o en ciertas personas. Por ejemplo, ya que estamos en un café, los años 20, los años 30, con cafés con orquesta, tocando vals, que Alan Brown en algún momento me contaba que cuando él era niño veía estas orquestas y veía estos cafés que eran unas verdaderas fiestas en barrios que están ahora muy abandonados. Y de todas maneras, si volvemos más atrás, porque así como Valparaíso tiene 2 o 3 o 4 dimensiones, el plan, los cerros, las quebradas, también el tiempo aquí, el pasado y el presente se cruzan de manera muy, muy sutil y misteriosa y mágica a veces. Y si volvemos atrás, nos vamos a dar cuenta que en 1888, en la calle Serrano, me parece que número 14, en la imprenta Excelsior, se edita un libro de un joven nicaragüense que venía a Chile en busca de alguna ilusión, un libro del cual se editaron 500 ejemplares que cambiaría la historia de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Es el libro que abre el modernismo, la modernidad. Un libro que marcó a Neruda, que marcaría a todos los poetas que vendrían después, a Vallejo. Azul. Azul fue editado, fue impreso aquí en Valparaíso. Y por eso que vamos a invocar hoy día la presencia de Rubén Darío. Soy Rubén Darío. Les quiero contar que nunca podré olvidar Chile. Allí pasé algunas de las más dulces horas de mi vida y también de las arduas, pues en Chile aprendí a macizar mi carácter y a vivir mi inteligencia. Les contaré que a causa de la mayor desilusión que puede sentir un hombre, decidí salir de mi país, la gran Nicaragua. Mi amigo el general y poeta salvadoreño Juan Cañas me dijo: vete a Chile, es el país donde debes ir. Vete a nado, aunque te ahogues en el camino. Me embarqué en Corinto, en el barco Ubarda. Llegué a Valparaíso el 24 de julio de 1886. Nunca olvidaré el brumoso puerto que me recibió con aguacero. En el puerto publiqué el libro que cambió y que me cambió la vida, Azul. En Valparaíso realmente pude ver cosas como estas que están en mi libro. Sin pinceles, sin paleta, sin papel. Sin pinceles, sin paleta, sin papel, sin lápiz. Ricardo, poeta lírico incorregible, huyendo de las agitaciones y turbulencias de las máquinas y de los fardos, del ruido monótono de los tranvías y el chocar de los caballos con su repiqueteo de caracoles sobre las piedras, del tropel de los comerciantes, del grito de los vendedores de diarios, del incesante bullicio e inacabable hervor de este puerto. En busca de impresiones y de cuadros, subió al Cerro Alegre, que gallardo como una gran roca florecida, luce sus flancos verdes, sus montículos coronadas de casas risueñas, escalonadas en la altura, rodeadas de jardines, con ondeantes cortinas de enredaderas
jaulas de pájaros, jarras de flores, rejas vistosas y niños rubios de caras angélicas. Abajo estaban las techumbres del Valparaíso, que hace transacciones, que anda a pie como una ráfaga, que puebla los almacenes e invade los bancos, que viste por la mañana terno crema o plomizo, a cuadros, con sombrero de paño, y por la noche bulle en la calle del Cabo con lustroso sombrero de copa, abrigo al brazo y guantes amarillos, viendo a la luz que brota de las vidrieras los lindos rostros de las mujeres que pasan. Más allá, el mar, acerado, brumoso, los barcos en grupo, el horizonte azul y lejano, arriba, entre opacidades, el sol. Gracias, Rubén. Todo haciendo. Lo primero que hay que decir es que nosotros somos un circo pobre. Aquí ninguno de nosotros es actor profesional. Jaime Rayo, el fantasma que invocamos recién, el poeta, es Cristiano Olivo, grabadista de nuestra editorial. Y Rubén Dalmaso tiene con Rubén Darío esta sincronía. Rubén da. Los dos dan. Y da harto en teatro Rubén Dalmaso, pero él es corrector de pruebas de la editorial. Vamos a aplaudirlo de nuevo. Yo nunca había visto en mi vida que un corrector de prueba actuara en una obra de teatro, en un lanzamiento de un libro de una editorial. Creo que es un hecho inédito, histórico tal vez. Queremos preguntarte, Rubén, por uno de los oficios invisibles, pero vitales en la manera de hacer libros, que es la corrección de pruebas. Ahí vemos en esa pantalla un ejemplo. ¿Qué hace un corrector de prueba? ¿Por qué se llama corrector de pruebas? ¿Y en qué consiste el oficio tan importante que tú realizas en nuestra editorial? Bueno, muchas gracias. En realidad me siento raro acá porque el oficio de corrector es un oficio tan privado, es tan silencioso, no hay nadie alrededor y a veces incluso pequeños ruidos molestan, en fin. Uno se incorpora con los libros y se compromete con ellos y nada alrededor importa. Me estaba riendo de esa cosa que, bueno, son las cosas que hace uno con las correcciones, ¿no? de los libros. Bueno, la verdad es que desde que yo aprendí este oficio en la Universidad Católica de Valparaíso hace muchos años, cuando se fundó la editorial de la Universidad Católica, tuve grandes maestros allí, puedo nombrar algunos, Oscar Luis Molina, por ejemplo, Luis Alberto Lagos, que terminó en Seibarral, personajes que me enseñaron muchas cosas en este oficio que mucha gente quiere, en realidad poca gente reconoce, pero que para mí ha sido un oficio muy importante que me ha brindado la cosa más importante, que es el acceso a los libros, que es lo que más me ha interesado a mí en esta carrera. ¿Qué significa específicamente, qué haces tú? Rayas, borras, y una cosa muy importante, porque tengo un libro aquí de Pablo Valle que dice ¿Cómo corregir sin ofender? Me imagino que eso debe ser importante en tu oficio. Este es una joya que conseguí en Buenos Aires, que me llamó mucho la atención. Bueno, la verdad es que son dos momentos. La corrección de estilo propiamente tal, que es el primer contacto que uno tiene con el libro, e idealmente también con los autores cuando se puede, que es toda la lectura preliminar. Y esa lectura preliminar le va a uno creando como las luces de la organización del libro, de todo su sentido global, también las estructuras gramaticales, y uno, bueno, se orienta en ese espacio. Y luego, en una segunda instancia, vienen lo que son las correcciones de prueba, que ya tiene que ver con los distintos procesos de esto que ustedes ven ahí, ¿no? Las distintas pruebas que van saliendo y que vamos puliendo hasta que, bueno, el libro se termina y sale al público. Rubén, sí, yo te quería hacer una pregunta. Justamente este libro, Cómo corregir sin ofender, dice que cuando el libro no es de la editorial o uno no lo editó, uno encuentra inmediatamente la errata.
el error. Pero cuando el libro es de uno, ¿cierto? O sea, cuando el libro es ajeno, uno no la encuentra. Yo lo que te quería preguntar, ¿cuál es la errata más grande que has encontrado en un libro que pasó por tus manos y que después la viste publicada? Bueno, me acuerdo recién comenzando con la editorial de la Universidad de Valparaíso, pero en la primera etapa, por ahí el año 92, trabajamos un proyecto con la Cámara de Diputados, que era un libro, de los primeros libros ya en democracia, y era un libro muy importante porque había allí una serie de reflexiones sobre política, economía, sociedad. Era una cosa ahí bien ambiciosa, bien interesante. Y los diputados que estaban allí integrados al proyecto eran muy serios. Y entonces, bueno, nos pidieron que tuviéramos mucho cuidado con la edición, etc. Y en una de esas el libro ya se iba a impresión final, una última mirada, y debía decir dineros públicos. Y decía dineros públicos. Gracias, Rubén. Una fe de rata había que colocarle a eso. Gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. Lleva el micrófono. Y yo creo que tienen que haber en esto autores difíciles de editar, Sí. difíciles de corregir, difíciles de aconsejar, sobre todo los genios. Uno de los autores más difíciles seguramente de la historia de la filosofía y el pensamiento fue el gran Federico Nietzsche. ¿Te imaginas tú el corrector de prueba de Nietzsche? Lo que habrá sido. Yo quería contar una anécdota que a nosotros nos dijeron cuando recién llegamos a la universidad, que había una edición que un profesor había traducido a Nietzsche y que lo había publicado. Y nosotros nos quedamos mirando porque decíamos, ¿qué libro será este? ¿Será realmente del alemán o será una edición a la diabla? Y finalmente nos juntamos en un café justamente y aparece José Jara, El traductor. el traductor, y vemos este libro, y estaba publicado este libro en una edición en Monte Ávila, la gran editorial Monte Ávila de Venezuela, una traducción preciosa que estaba hecha por un profesor de la universidad. Y era una traducción en que un chileno le enmendaba la plana a los traductores españoles, cambiando el título y colocando el título correcto. Por lo tanto, para nosotros publicar la mejor traducción en español de Hispanoamérica fue un orgullo. Por eso vamos a invocar la presencia de Federico Nietzsche aquí. Ich bin Friedrich Nietzsche. Ich werde ein paar Gedichte von mir lesen. Mein Glück. Seit ich des Suchens müde ward, erlernte ich das Finden. Seit mir ein Wind hielt widerpart, segle ich mit allen Winden. Meinem Leser ein gut Gebiss und einen guten Magen. Dies wünsche ich dir. Und hast du erst mein Buch vertragen, verträgst du dich gewiss mit mir. Da ich nicht nur Philosoph, sondern auch Philolog bin, werde ich jetzt in Spanisch sprechen. En este momento se supone que yo soy Friedrich Nietzsche. No lo cree nadie, pero bueno. No, sí lo creemos, profesor. Acabo de leer un par de poesías que van El incluidas nivel que baje. en el libro. La primera es mi felicidad. Desde que me cansé de buscar, aprendí a encontrar. Desde que un viento se me opuso, navego con todos los vientos. Y esto, que es mi felicidad, es lo que
intento entregar lo que leí en el segundo poema, cuyo título es A mi lector. Una buena dentadura y un buen estómago, eso te deseo. Y cuando hayas digerido mi libro, sin duda te avendrás conmigo. Aviéntate con nosotros aquí. Bueno, yo les quiero contar, ya que sabemos que esto es un circo pobre y no vamos a ocultar las costuras a la vista, estábamos preparando, imagínense, tenemos un poeta, Jaime Rayo, Federico Nietzsche, y otros personajes que tienen que aparecer, son muchas personas involucradas que no son actores, y de repente estábamos buscando, preparando el guión, ¿dónde está Federico Nietzsche? El profesor José Jara, y no estaba, y lo llamamos y nos dice, estoy en Casablanca, Nietzsche estaba en Casablanca, y estábamos a punto de partir, ¿no? Y en realidad era en Placilla, no era en Casablanca. Profesor, maestro, en primer lugar, quiero decir que para nosotros fue un lujo, un regalo habernos encontrado con tu libro y con tu persona, a través de tu libro con tu persona, conocer tu trabajo riguroso, serio, humilde, una tarea de profesor que ha marcado generaciones, y preguntarte específicamente por otro de los oficios implicados en el libro, que es el oficio de la traducción en filosofía. ¿Cuáles son las dificultades, los desafíos más grandes en una traducción filosófica? Mal que mal, traducir a Nietzsche no son palabras mayores, José. Mira, yo creo que lo que facilita un poco las cosas, además del conocimiento de la lengua, obviamente, es conocer lo que el pensador pensó, ¿no? El problema que después encuentras, con el que yo me encontré, de hecho, fue para mí una sorpresa. En el sentido de que yo había escuchado, ¿te fijas?, de parte de otros filósofos importantes en el siglo XX, ¿no?, que Heidegger, quien había dicho que el griego y el alemán son las lenguas filosóficas, encontrarme con que el castellano, el español, era una lengua que me pareció a mí, en ese momento, y ahí lo descubrí, más rica que el alemán. En el sentido en que, claro, yo tenía unas palabras, unas frases en alemán, y de pronto para una palabra en alemán tenía 2, 3, 4 versiones en castellano, y, claro, la elección tenía que ver con el conocimiento de la obra, ¿no? Y cuál era de todas esas la más adecuada. Pero pasará lo mismo al revés, pensé, ¿no? Y conversé con algunos amigos, colegas, qué sé yo, alemanes, ¿no? Y les hice este comentario. Y me decían, es un asunto que nunca nos habíamos encontrado con ellos, ¿no? Incluso, bueno, no voy a entrar en detalles de algunas palabras específicas, pero que no creían que se les presentara ese problema con la frecuencia que yo veía que tenía que elegir, ¿no? Y me di cuenta, dije, bueno, será entonces el castellano, el español, que es una lengua rica, y la riqueza de vocablos, de diferentes vocablos para decir algo semejante que sin embargo tiene diferencias de matices unos de otros y que te permite una riqueza en la comunicación, ¿verdad? Pareciera que es propio de nuestra lengua, ¿no? Y tú cambiaste el título no de Nietzsche, sino que cambiaste el título que los traductores de La Metrópolis le habían dado al libro de Nietzsche. Y en vez de la Gaia Ciencia, como Olga lo y vemos, Saber, Olga y Saber, tradujiste la ciencia jovial. Esa pura palabra, ahí hay todo un tema filológico, filosófico, ¿no? Es que ese es justamente la primera cosa sorpresa, es que no solo en castellano, sino que en inglés, en francés, en italiano,
siempre tradujeron el subtítulo que Nietzsche agregó en la segunda edición de 1886 a el título Die Fröhliche Wissenschaft. Entonces el asunto era elemental. Hay que traducir el título, ¿no? Y el problema no era Wissenschaft, que en cualquier diccionario es ciencia, ¿no? El problema era Fröhlich, ¿no? Y dando vueltas en todo esto dije, bueno, consulté una serie de cosas y me encontré con Jovial. Ahora, yo le preguntaba a alguna gente, a algunos amigos, qué sé yo, esto de Gaia, ¿qué les parece a ustedes cuando escuchan la Gaia Ciencia o el Gai Saber? En estudiantes incluso del posgrado, no entendían. ¿Qué era eso en castellano? ¿No? Y en verdad, la palabra la saca Nietzsche del provenzal, ¿no? Y el gay saber, ¿no? Que uno podría decir en inglés the gay science, es la ciencia alegre. Pero claro, no le puedes poner la ciencia alegre o la ciencia feliz, ¿no? La ciencia jovial. Y ahí llegué a, dando vueltas, a Jovial, a partir del título mismo y del prólogo, ¿no? José, yo te quería confesar algo, que nosotros cuando la editorial se refundó y se hicieron estas dos líneas, poesía y pensamiento, y se me dijo que el primer título de pensamiento iba a ser este libro, y uno se encuentra con un libro que tiene 500 páginas, y que cuando tú nos pasaste ese libro, el libro no estaba en una versión digital, tuvimos que transcribir palabra por palabra estas 400 páginas y toda la cantidad de notas, y yo debo confesar que fue un desafío mayor. Bueno, con Rubén, que estaba antes, tuvimos mucho insomnio con este libro. Y pasó algo que tú tienes que contar, Ernesto, viste lo que tenemos que compartir a ti, José. En la oficina del Farol de la editorial, como en todo Valparaíso, hay termitas. Nuestros libros son libros muy bien hechos, digamos, buena factura, el papel, lo que decíamos recién. Y la alerta nos llega. Las termitas se están comiendo algunos libros. Y uno de los libros que se estaban comiendo, parece que era uno de los apetitosos, era La ciencia jovial de Nietzsche. Sí. Y me manda por correo, Ernesto, una foto que saca con su aparato en que tú lo cuentas. Sí, lo que ocurrió fue que íbamos a llevar el libro a la imprenta para reclamar, porque el libro tenía un hoyo en la portada, y cuando lo empezamos a mirar con calma vemos que el hoyo se repetía, el agujero el orificio se repetía y se detenía en la palabra Dios, en la frase Dios ha muerto. Ahí está, O sea, ahí está. Ahí está. La termita era nietzscheana. Estas son termitas alemanas porteñas, nietzscheanas. Termitas nihilistas. José, tú sabes que, y tú, el libro La ciencia jovial, tú hablaste de los provenzales, la poesía y la filosofía tienen un diálogo importante, y le vamos a pedir a nuestro maestro, nuestro duende mágico, que vaya generando la atmósfera para que entren los verdaderos señores de esta tierra, que son los poetas. Pre-epitafio, una décima. Aquí ni siquiera yace, pues no ha muerto todavía, un tipo que día a día cargó la cruz que Dios place, plantó un árbol, hizo clase, le dieron y dio lecciones, tuvo hijos, publicaciones, y, de serle concedido, reeditara lo vivido con 2 o 3 correcciones.
Cierto que tardé mucho en encontrarte, pero eran 4.248.530 las chilenas cuando salí a buscarte. Gracias, Florидor. Maestro. Buenas noches. Este poema se llama Los Trigales. 1. Sonriente dentadura del sol, sol riente, la espiga de la risa discurriendo va la fuente, luz sonando, cascabeles, voz de abeja, lluvia, mieles, la amarilla carcajada de las yeguas cervazales, algazara multitudes, zarabanda, los trigales. 2. Sonriente dentadura del sol, sol riente, la espiga de la risa más riente de abejorros, rubio oleaje, crina el viento de un caballo en el galope, marejada y el canoro, la rompiente de la espiga, pasto noble, sol sonoro, cascabel de las harinas. 3. Greña noble, los caballos de la risa, la rompiente, galopando las potreras multitudes, de dientes, hay solares, niños juncos, la amarilla carcajada, dentadura de la harina en el relincho, marejada. Y este poema no tiene título y dice, y es del libro Mala Siembra. Con esta misma cara de asesino me las veré con Dios, el delincuente, con este mismo padre que me nace, con este padre atroz que se me muere, pero nunca morirse por morirse, pero nunca la vida por la vida, pero nunca la muerte por la muerte. Es mejor desnacer lo desandado que andar muriendo siempre, siempre, siempre. Vale más un suicida que un cadáver, mucho más un cadáver que un ausente. Yo no quiero morirme por morirme, yo quiero estar naciendo siempre, siempre, pero no llegaré donde me llamen, ni me he de ir jamás aunque me echen, porque con esta cara de asesino me las veré con Dios el delincuente, el día en que la muerte dé la cara, la noche en que la luz muestre los dientes. Wow. Cuando el rector de la universidad me dio la misión de hacer una editorial que tuviera estos dos pilares, estas dos colecciones, estos dos sellos, estas dos líneas, poesía y pensamiento, dijimos y pensamos, y siempre lo hemos pensado, que la poesía es el otro pensar de Chile, que la poesía es, en realidad, el pensar más profundo de Chile. Y si bien los libros de poesía, muchos no se venden, y cuando se hacen las liquidaciones finales en las editoriales, digamos, los resultados son paupérrimos, no es para que se depriman, pero no es tan así con ustedes, no cabe duda que tal vez la tarea más importante cultural hoy día en Chile sea constituir ese patrimonio de la poesía viva de Chile. El Icura Chihuailaf, en una entrevista, me dijo que los mapuches no tenían ruinas que mostrar, como los mayas o los aztecas, porque el monumento para los mapuches era la palabra. Y yo creo que podrán demoler las ciudades, destruir los espacios públicos, destruir el pasado, pero sobrevivirá la palabra de los poetas. Esas son nuestras Machu Picchus. El canto general es nuestro Machu Picchu. Altazor es nuestra iglesia de Notre Dame. Y por eso es tan importante estar con los poetas aquí. Y tenemos la suerte de contar con dos poetas muy queridos y admirados. En primer lugar, el gran profesor, poeta, maestro de poetas, Floridor Pérez, que fue maestro de Rafael Rubio. Y Rafael Rubio, hijo y nieto de una dinastía de grandes poetas chilenos. Dinastía.
Y estamos hablando de oficio. Si tú tuvieras que hacer una pregunta, Ernesto, del oficio de la palabra, ¿cuál sería esa? Teniendo aquí a dos orfebres de la palabra. A mí me gustaría preguntarle a Floridor Pérez, quien hay que decirlo que ha formado a muchas generaciones de poetas, ya en el taller de la Fundación Neruda. Ahí han pasado poetas como Juan Cristóbal Romero, el mismo Rafael, entre muchos otros poetas que han publicado y que han dado que hablar. Y la pregunta que te quería hacer, Floridor, es cómo encuentras algo, cómo ves que hay talento en un poeta, o cómo un poeta te llama la atención de estos poetas que llegan menores de 20 años muchas veces al taller. Bueno, querido amigo, tengo que dar una pequeña explicación. Tiene que ver con una respuesta de un gran maestro que escuché anoche nomás. Se llama Bielsa. Otra vez Bielsa, gran maestro. Bielsa, ese era Nostalgia un maestro. de Bielsa. La educación habría tenido menos problemas si se queda Bielsa. Mira, le preguntaron, le dieron cancha para que se mande la parte hablando de los que estaban en la etapa de poetas que tú me hablas, pero que se llamaban Sánchez o Vidal. Y él, en una muestra de honestidad, dijo: no puedo decir que ellos sean fruto de mi trabajo. Fueron fruto de su compromiso en los clubes en que le tocó jugar. De la misma manera, es verdad que estos poetas llegaron chiquitos, pero el éxito que hayan tenido después depende de la responsabilidad con que asumieron su oficio en estos clubes, como la UB que estoy viendo ahí. Le falta una patita para tener la W correcta. Del Wanderers. Yo quería hacerle una pregunta a Rafael. Hemos hablado del oficio del traductor, el oficio del editor, el oficio del corrector de pruebas. Y se olvida a veces la dimensión del oficio con el poema. Se piensa que el poema nace de una inspiración, puede que sea así, las musas de un arrebato, el poeta de pecho caliente. Pero con ustedes hemos aprendido que hay un trabajo también de orfebrería y de artesanía. ¿En qué consiste así brevemente trabajar con ese material que son las palabras, Rafael? A ver, primero yo me acuerdo de mi abuelo Alberto, Rubio, que cuando él se ponía a escribir, entonces mi abuela decía: hay que guardar silencio porque el tata va a trabajar. Entonces a mí de niño me quedó esa idea de la poesía como un trabajo y no como un hobby, ni siquiera como un acto de creación, sino como una labor casi material, ¿cierto? Como de trabajar con las manos. Entonces siempre me quedó rondando ese concepto de la poesía como un trabajo. Y trabajar con las palabras, para mí al menos, significa tomar conciencia de que las palabras son cosas. Es decir, que no son conceptos, no son ideas simplemente, sino que también son cosas. Y tienen un cuerpo, tienen una textura, tienen un color, un olor, un peso. Y que por lo tanto tú estás trabajando con objetos. Y los objetos tú los trabajas como si fueras un pequeño escultor, un pequeño orfebre, ¿cierto? Un poco, me acuerdo de la definición que da Eduardo Anguita, ¿cierto?, acerca de lo poético. En el libro La belleza de pensar, Eduardo Anguita dice que el poeta imita las cosas mediante las palabras. Y esa idea a mí me hace mucho sentido, porque siento que precisamente las palabras, al ser cosas, ¿cierto?, se acercan a las cosas reales que estamos... Y la labor del poeta es acercar las palabras a las cosas, ¿cierto? Y un ejemplo que pudieras compartir con nosotros, un ejemplo así breve que nos permita ver a todos cómo se da esa diferencia del oficio, en eso que acabas de contar. Ah, sí, bueno, en realidad, por ejemplo, yo creo que el oficio se nota cuando un poeta corrige sus textos. Sí, Rafael, disculpe, yo quería contar algo. Cuando tú llegaste con este libro, Mala Siembra, tengo que contarles que este libro no se llamaba Mala Siembra, se llamaba Algazara y tenía 500 páginas, o 555 páginas para ser más exacto. Era una resma de papel entera.
para imprimirlo, Era- para leerlo. Y me acuerdo que, a ver, esta sensación del difícil de los editores de tomar el libro y tener que podar ese libro porque no podíamos publicar que tuviera más páginas que Nietzsche. Y recuerdo en las conversaciones que tú empezaste a podar como el escultor empieza a esculpir, empezaste a eliminar y finalmente quedó este libro compacto con un... ¿Cuánto fue lo que dejaste afuera casi? Dejé afuera más de la mitad. Po. Sí, era el Antiguo Testamento y lo dejé reducido a los salmos, ¿no? Bueno, Cristian, te quería decir una cosa. Sí. Hay unas memorias que yo sé que Floridor está escribiendo, no sé si lo puedo decir el título, Floridor, que se llama Arte de borrar. Y yo te quería preguntar, ¿por qué colocarle así a tus memorias? ¿Por qué Arte de borrar? Bueno, te agradezco, pero no me va a servir la publicidad porque no son mis memorias. Es un libro taller, que así como va a terminar póstumo. Se llama exactamente La escritura como arte de borrar. Perfecto. Y ahora, ¿por qué? Porque el poeta no es malo que ande con unas cuantas lapicitos y unas plumas Parker heredadas, pero lo que conversamos en los talleres, al menos donde yo estoy, es contarla firme. Cualquiera maneja un lápiz, bien, mal, regular. ¿Dónde está el comienzo del descubrimiento? Está en saber que la herramienta principal del trabajador de la palabra no es el lápiz, sino que es esta, la goma. El que aprende a manejar esta va a llegar a algún lado. muy bien, Floridor, y escuchándolo, Floridor, no puedo dejar de recordar hoy día y hacer un sentidísimo homenaje a una poeta chilena de la generación del 50 que llevó, yo creo, o lo llevaba ya la goma adentro en su alma desde el momento que escribía. Llegó a crear una poesía despojada, limpia, casi transparente, y que tuvimos la suerte de poder editar antes de que se fuera. Ella acaba de fallecer hace unos días atrás. Fuimos con Ernesto, una poeta extraordinaria, Cecilia Casanova, fuimos a verla a su casa y ella no podía creer que le fueran a publicar su poesía reunida en este libro, en esta edición, como yo les he contado, muy bien hecha, de buena factura. Y empezamos a trabajar en el libro con mucho cariño, gracias al trabajo y el entusiasmo de Adriana Valdés. Mucha gente participó en esto. Y cuando ya teníamos el libro listo, la llamamos a su casa y no estaba en su casa, estaba en un asilo de ancianos. Y yo fui con ese libro, no voy a olvidar nunca esto, y estaba Cecilia Casanova en un rincón del asilo de ancianos bajo un árbol sola. Habían otros ancianos ahí también, algunos idos. Yo llego, le paso el libro, ella lo toma y hace así. Se acarició la mejilla con el libro cerrando los ojos. Y yo dije, tiene sentido profundo esto que estamos haciendo. Y le vamos a rendir un tremendo homenaje a una de las más grandes poetas de Chile, que es Cecilia Casanova. Cristian, yo creo que sería bonito leer un poema de Cecilia Casanova que falleció este domingo, y justamente un poema que se llama A tu muerte, de ella. A tu muerte no te recordará una lápida, a la tierra caerás discreta, como un parto callado de tanto haber dolido. Y este otro, Quitapenas. Cada poeta que muere baja con Dios al Quitapenas a tomarse una cañita. Y hemos ido desarrollando con Floridor, con Rafael, bueno,
yo con Ernesto y espero que él también conmigo, con Rubén, con el equipo, algo muy importante, lo que decíamos al comienzo, las convicciones, pero sobre todo son muy importantes, además de las convicciones y los oficios, los afectos. Yo siempre he creído que los proyectos, los grandes proyectos se sustentan en los afectos. Y hoy día en un mundo donde el pensar calculante se ha apoderado prácticamente de todo. Todo se vende, todo se compra. Sin embargo, hay un territorio inexpugnable después de esa muerte de Dios en la filosofía, la muerte del hombre que anunció Foucault, la muerte de la naturaleza que han anunciado otros filósofos. Sin embargo, hay algo que no ha muerto y que tal vez constituye el último espacio donde el pensar calculante no puede entrar a apoderarse de todo, y esos son los afectos. Y hubo un filósofo, Baruch Spinoza, que marcó mucho a Nietzsche, o que Nietzsche se encontró con él, un filósofo poco estudiado, que tiene una reflexión muy interesante que hacer sobre los afectos, y vamos a invocar ahora a Baruch Spinoza. Con el micrófono, con el micrófono. Ya se ve. Soy Benito Espinosa y voy a leerles las palabras finales de mi libro Ética demostrada según orden geométrico. Es evidente cuánto vale el sabio y cuánto más poderoso es que el ignorante, que actúa movido solo por un deseo inmoderado. Pues el ignorante, aparte de ser zarandeado de muchos modos por las causas exteriores, y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo, vive, además, casi inconsciente de sí mismo, de Dios y de las cosas. Y tan pronto como deja de padecer, deja también de ser. El sabio, por el contrario, considerado en cuanto tal, apenas experimenta conmociones del ánimo, sino que, consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas, con arreglo a una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del ánimo. Si la vía que, según he mostrado, conduce a ese logro, parece ardua, es posible, sin embargo, hallarla. Gracias, Vicente. Él es Vicente Serrano, muchos de ustedes ya lo conocen, filósofo español, a quien descubrí un día por azar cuando supimos que un ensayo, La herida de Spinoza, había ganado un importantísimo premio de la editorial, de la mítica editorial Anagrama en España. Leí el ensayo y dije, este es el tipo de ensayo que me gustaría publicar en una colección de pensamiento. No un paper, un ensayo vital, vivo, que me acerca a un pensador que tal vez, si tuviera que leerlo solo, me sería mucho más dificultoso entrar a él. Entrevisté después en el programa Que en paz descanse, La belleza de pensar o una belleza nueva, a Vicente Serrano. Y ahí fui donde aprendí algo con él. Aprendí esta idea de que hay que resistir hoy día con los afectos. Y me gustaría, Vicente, hay tantas cosas a preguntarte. ¿Por qué un filósofo español deja Madrid y se va a vivir a la lluviosa Valdivia? ¿Por qué un filósofo español que ha ganado varios premios publica en una editorial sencilla como la nuestra su ensayo Naturaleza Muerta, su primera publicación como ensayo de filosofía en Chile? Lo que para nosotros es un tremendo orgullo. Preguntarte un poco, ¿qué es lo que dice Spinoza de los afectos y qué nos puede servir para hoy, para nuestro mundo de hoy, Vicente? Bueno, Spinoza lo que dice de los afectos lo dice en relación con la naturaleza. Yo en mi libro digo que la naturaleza ha muerto. Y eso es
una pequeña complicación. Yo siempre discuto con Vicente sobre... Sí. No puedo aceptar eso que la naturaleza haya muerto. Pero bueno. Pero esa naturaleza en realidad Sí. es una intuición estética que la asimila a Dios. Su libro empieza hablando del uno y todo, que recuperan luego los poetas románticos. Y en realidad está organizado en torno a una noción que se recibe por los poetas, por esos poetas, que es una noción, una intuición estética fundamental, pero que utiliza un lenguaje que ya no es el del mundo moderno. Ahora, esa intuición, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es la clave de bóveda de su libro y su edificio? Porque su libro, en definitiva, de lo que habla es de algo tan modesto como que nosotros somos seres afectivos, nosotros somos afectos. Y la tarea de nuestra vida, aparte de arrostrar muchas cosas y de tener que sobrevivir, la tarea que debe conducirnos a la felicidad es justamente ser capaces de dar una arquitectura a nuestros afectos, convivir con ellos, ordenarlos, gestionarlos, si se me permite la expresión. Bueno, de algún modo, la intuición de la que depende todo, ese orden de afectos que él plantea, es justamente esa idea de una totalidad, que expresa en una totalidad que es a la vez Dios y la naturaleza. Esa es la recepción estética que se hace. Yo creo que hoy ese concepto de naturaleza como el de Dios, y aquí repetidamente ha aparecido Nietzsche declarando muerto a Dios, una vez más, no nos sirven, pero sí nos queda la capacidad de ordenar y reordenar constantemente los afectos y de hacerlo mediante una ascética interna, cotidiana, que es también una estética. Ese sería un poco el planteamiento de ese reducto, esa resistencia de la que tú hablabas. En definitiva, podríamos suponer que de algún modo los humanos estamos siempre sometidos a una arquitectura simbólica donde puede haber un afecto dominante. Desde luego el afecto dominante hoy no es esa quietud y esa serenidad que, por ejemplo, Spinoza inspiró a Goethe cuando lo recibe. Es otro. Bueno, yo creo que ahí es donde podemos aprender todavía de él, sin necesidad de acudir a viejas nociones que a lo mejor son complicadas. Sí, yo quería contar una anécdota que justamente este libro se presentó aquí en este mismo lugar y el título, que es Naturaleza Muerta, generó en un espectador una reacción muy incómoda porque él decía que la naturaleza no había muerto. Y recuerdo que se fue muy ofuscado porque él decía la naturaleza, la Pachamama está viva. Y fue algo divertido porque, claro, el subtítulo, que muchas veces se pierde, dice la mirada estética y el laberinto moderno, ¿cierto? Pero esta idea de la naturaleza causó conmoción. Sí, pero él lo dijo con convicción y muy afectivamente, y yo creo que tenía razón en un sentido que cuando hablamos de esa naturaleza muerta no hablamos de la naturaleza empírica, ¿no? Hablamos de ese orden simbólico justamente que me servía a mí como hipótesis para entender también algunas claves de esa disciplina moderna que es la estética. Y por cierto, aprovecho para agradecer a la editorial porque para mí ha sido un verdadero honor publicar en una editorial tan cuidada con un libro dedicado a la estética. Hay una coincidencia muy feliz, hay un encuentro en sentido spinosiano fantástico y estoy muy contento por ello. Gracias, Vicente. Y aprovecho como última pregunta, ya que hemos hablado de los oficios, está el oficio, el arte en realidad, de escribir un ensayo. El ensayo es un género creado por Montaigne, o parte desde ahí, y es difícil encontrar buenos ensayistas, buenas plumas. ¿Cuál es el trabajo? Las ideas se hacen a través del lenguaje, de la escritura. ¿Cuál es para ti uno de los elementos clave del arte de escribir ensayos, Vicente? Bueno, yo creo que el ensayo, la fase final de un ensayo es cuando tú te pones a redactar, pero lleva mucho tiempo detrás de ir pensando, de ir componiendo, pero luego hace falta ese poquito de inspiración y yo desde luego necesito, para que sea ensayo y no ese paper, y ese es un riesgo siempre, y uno siempre anda en esa cuerda floja, necesito pasión, necesito enamorarme de lo que estoy haciendo, necesito amor. En ese sentido, sentir que está vivo lo que estoy elaborando y luego, eso sí, hacerlo con rigor, con precisión, sin necesidad de excesiva erudición. Esa es, yo creo que la clave, por lo menos para mí. Hay algo que a raíz de este libro tuyo y de las conversaciones que hemos tenido me he quedado rondando, que es la resistencia desde los afectos, que desde los afectos podemos resistir. Y uno piensa, ¿cómo?
Eso nos dice cultivando ciertas amistades, ciertas relaciones a través de los afectos. Bueno, de algún modo, la hipótesis jugar con los afectos, con la naturaleza, con Spinoza. Supongamos que la naturaleza ha muerto, pero para Spinoza lo que expresaba la naturaleza en nosotros humanos, seres finitos, es justamente esa dimensión afectiva, que es nuestro propio límite y que es como se expresa esa condición finita nuestra, ¿no? Entonces, a veces olvidamos esos arrastrados tal vez por una noción muy nietzscheana, que es una voluntad de poder, que podría ser un afecto dominante que nos arrastra a todo, individual y colectivamente, en esta sociedad tan estresante, ¿no? Entonces, los afectos, regresar a ese espacio que de algún modo es nuestro hogar, son esa propuesta de resistencia frente a ese afecto dominante, frente a ese orden que a veces se nos impone. Y a propósito de los afectos y de las pasiones y de los oficios, volvemos a decir silencio, la imprenta va a dar a luz un libro. Detrás nuestro, en la sala de máquinas, se está terminando de crear este libro. Gracias, sí. Vicente. Y un aplauso para Vicente. Se retiró rápido. y lo que vamos a hacer es que vamos a salir de nuestro café, de nuestra sala de reunión editorial, pero antes de irnos vamos a bajar a la sala de máquina. Pero yo le quiero preguntar a Ernesto, que es editor de oficio, ¿cuál es, el corazón del oficio de editar? ¿Qué es para ti lo más importante que has aprendido en estos años como editor? Para mí, la pasión. La pasión y también hay afectos. Hay afectos por el libro y por el contenido que uno está publicando. Y yo les tengo que contar que yo soy funcionario público, igual que tú, Cristian. Marcamos nuestro dedo en las mañanas y durante todo ese espacio que es bastante a veces monótono, hay momentos que uno dice, vale la pena. Cuando uno escucha a Aníbal Correa y cuando uno ve que también antes de uno estuvo, por ejemplo, Ennio Molteo. Un aplauso para Ennio Molteo. Y uno se da cuenta de que antes de uno hubo otro y antes de ese otro hubo otra persona, y recordarlos. Y cuando tú me preguntabas cuáles eran los referentes, cómo no mencionar a Mauricio Amster, cómo no recordar la mítica editorial Nacimiento, cómo no recordar también una editorial del Estado como la Quimantú, cómo no recordar también la editorial universitaria. La editorial universitaria y las autoediciones. Los poetas que se publicaron su propio libro. De hecho, Florior Pérez tiene un libro que dice autoedición. Para Ángeles y Gorriones, el primer libro de Jorge Telier fue una autoedición. Y después, claro, la que tú mencionabas, la editorial universitaria, una editorial de la Universidad de Chile que hizo un catálogo realmente impresionante, publicando a Alejo Carpentier, a Arguedas, la colección Letras de América y tantos títulos, miles de títulos que ellos publicaron. Yo te invito entonces, y los invito a todos ustedes, a que bajen con nosotros a la sala de máquinas de la editorial, donde están los objetos esperando. Es como entrar al horno e ir a recibir este pan que hemos estado compartiendo con ustedes. Estoy aquí con Alevi Peña. Ustedes han podido ver lo que él ha estado haciendo durante toda esta conversación. A mí lo que más me impresiona de Alevi Peña es que Alevi es de oficio fagotista. Él toca en una orquesta en La Serena, estuvo también en la Filarmónica, y él decide y prefiere hacer libros. Y eso a mí es algo que siempre me ha intrigado, porque son dos oficios: tocar el fagot de la manera que él lo hace y hacer libros. Y yo lo que te quiero preguntar, Alevi, es ¿por qué prefieres los libros? Gracias, Ernesto. Yo en realidad prefiero no es que prefiera los libros, no, uno no prefiere una cosa sobre la otra, pero ambas cosas coexisten y se nutren mutuamente. Para mí el oficio de hacer libros, algo que surgió por mi amor por la poesía principalmente, también por admirar esas ediciones de los poetas antiguos y a veces muy antiguos. Y mi fascinación va por ahí, por el libro antiguo. Y lo que has estado haciendo, podríamos contar un poco de este libro en particular, que es un libro único, que está hecho en un papel Canson, ¿cierto? Cuéntanos un poco de este libro que has estado haciendo y encuadernando a mano durante esta jornada.
Este libro consiste en varios de los textos que ha publicado la misma editorial de la Universidad de Valparaíso. Es como una pequeña microantología de cada libro y en el fondo está cosido con la puntada copta, que es lo que tú mencionaste recién, que era la que usaban en el antiguo Egipto, en el Egipto copto, para encuadernar sus códices. Esta puntada, por lo tanto, es muy antigua y se sigue utilizando mucho. También va con la costura a la vista y la tapa va caligrafiada a mano, el colofón también, el título va caligrafiado. Y estamos aquí terminando con Cristian de ver el tema de las ilustraciones para colocarla. Gracias. Tú estás hablando de Cristian Olivos. Yo tengo que contar que a Cristian Olivos, que está acá, él es un destacado grabador de Valparaíso que ha rescatado y continúa el oficio de hacer silografías, es decir, tallado en madera. Y yo lo conocí en la Plaza Sotomayor y me recuerdo que me habló de un libro que era El lamparero alucinado. Y fue todo el encuentro con un personaje fascinante como es Cristian Olivos, que ha estado haciendo también durante este rato, ha estado haciendo un grabado, una silografía. ¿Puedes contarnos qué ha estado haciendo? Claro, esta silografía es una ilustración para el cuento, o sea, el texto de Rubén Darío, cuando el poeta sube al Cerro Alegre y de ahí mira el mar y los techos del plan. Y bueno, la silografía, quizá ustedes saben que en su origen estuvo muy ligada a la imprenta, o sea, la imprenta nació ligada a la silografía. Cuando se empezaron a reproducir las Biblias, en vez de hacerlas así caligrafiadas, la hicieron como una matriz de madera, unos monjes. Entonces, siempre ha sido una relación muy paralela, podríamos decir, entre los libros y el grabado, que yo considero que hay que seguirlo cultivando, ¿no? ¿Y estos instrumentos que tienes acá? Bueno, primero la madera se talla con gubias, que son como unos pequeños formones, ¿cierto? Entonces, nosotros sacamos lo que va a ser el blanco de nuestra imagen y queda solamente el dibujo en sobre relieve. Entonces, la tinta se pasa con este rodillo por encima y en todas las incisiones que hicimos nosotros, las incisiones no va a caber la tinta. A ver, termina ahí. Sí. Vamos a mostrar. Voy a entintar la matriz. ¿Sí? Sacamos tinta de acá. Ahí le echamos una buena cantidad de tinta. Y ahora viene la impresión. La impresión con cuchara, como lo hacía el destacado Santos Chávez y Escher y otros grandes grabadores, que cuando uno no tiene una prensa o si realmente quiere conseguir algún otro efecto, se hace así, solamente con cuchara. Se hace con la cuchara, sí. Esto va a ser un grabado absolutamente en vivo. Un grabado que ha sido tallado especialmente para este libro único que se llama justamente La magia de hacer libros. Ahí viene la cuchara. Santos Chávez hacía esta técnica, él la popularizó haciendo los grabados con cuchara. Hay unos videos que es verdaderamente emocionante verlo. Es la técnica de los grabados japoneses. Y tiene la gracia de que uno puede graduar la presión en algunas partes, porque la prensa imprime todo igual, todo parejo. Y con la cuchara uno tiene el control, digamos. Acá tenemos uno terminado, ¿cierto? Sí, eso es una prueba. Voy a mostrarlo. Ahí tenemos Vamos a aplaudir a nuestro grabadista, también a Levi. Yo, mientras termina el grabado con la cuchara, no puedo dejar de acercarme a este rincón de la sala de máquinas donde está esta vieja máquina Olivetti. Cuando llegamos al Farol, a las oficinas de la editorial, me mostraron una pieza en donde estaba esta máquina. Era el lugar donde trabajaba Ennio Molteo, el gran poeta, y editor y director editorial de la Universidad de Valparaíso. Y estaba Gonzalo, quien de alguna manera es la posta que reunió las dos editoriales
Él trabajó con Ennio, con Alan Brown. Tú has estado en la historia de toda la editorial prácticamente. Y quiero preguntarte brevemente, ¿cuál es el oficio del diseñador? Tú eres diseñador y diagramador de los libros. ¿Cuál es el corazón del oficio del diagramador y el diseñador, Gonzalo? Mira, básicamente lo que estoy haciendo aquí es un poquito de prehistoria, porque como ves, estoy poniendo línea por línea en la página de un libro ya diagramado. Vamos a poner acá. Yo digo que un poco prehistoria porque esto lo hacíamos en los tiempos de las primeras, ¿no es cierto?, impresoras offset, y naturalmente en los tiempos en que Ennio llegó a la editorial. Entonces, con mi amigo Alan, que debe estar por ahí, recordaremos bien ese periodo porque era un periodo de mucha precisión. Nosotros prácticamente nos servíamos de esta herramienta que era el cuchillo cartonero y unas impresoras que prácticamente teníamos que rogarle para que imprimieran y naturalmente encomendarnos a nuestro amigo Rubén Dalmazo, que él corregía también las cosas, pero también había un periodo en donde nosotros poníamos, ¿no es cierto?, como lo voy a hacer ahora, la línea exactamente donde debe estar. ¡Wow! ¡Qué precisión! Bueno, no es tan precisión ahora, pero en fin. Fíjate que esto hay una prueba y estas son todos los originales papeles que nosotros debíamos cumplir para que esto funcionara en la imprenta. Y ahí están todas las líneas y todas las indicaciones que debe el imprentero seguir. Gonzalo, cuando yo llegué a la editorial, Gonzalo Catalán tuvo un gesto conmigo que yo pensé que era un gesto de simpatía, amoroso, pero fue más que eso, fue un símbolo. Llevó y me llevó una taza de té puro a mi escritorio. Una taza de té pelado. Y supe que esto era un símbolo de una posta. Carlos León tomaba té pelado en el Café Riquet. Eso lo cuenta Agustín Esquella por ahí en un texto que leí hace un tiempo. Entiendo que Ennio Molteo y Alan Brown también tomaban café pelado. Así y aquí está el glorioso café pelado, té pelado que se toma en Valparaíso. Salud. Listo. Dale. Y el libro. Sí. Vamos a pedirle que suba al escenario a quien forma parte de esta historia, de esta posta de afectos, convicciones y oficios, de esta nobleza de hacer libros. Quiero invitar a Alan Brown, colega, amigo de Ennio Molteo, que suba al escenario. Un aplauso para él, fuerte. ¿Tienes el libro ahí? Querido Alan, qué gusto tenerte acá. Saludar ahí. Le vamos a entregar a él este libro único, irrepetible, que se fue haciendo en el transcurso de este viaje que hemos compartido con ustedes de la magia de hacer libros. El arte de hacer libros. Ejemplar único. Y ustedes no se irán con las manos vacías. A la salida van a recibir también algo único. Una plaquette también hecha artesanalmente, donde va un texto de Ennio Molteo sobre los libros que dice: eres el más nuevo de todos y vas vestido con las ropas más pobres. Todo ha andado mal en estos años y no hay un pedazo de papel decente donde escribir poesía, tu nombre.
Mira a tus mayores, hermosos libros, y tú, con este traje de tejido vasto, bueno tan solo para ser llenado con los signos de la rotativa diaria, debes salir ahora y mostrarte al público. Pequeño libro, te tocó nacer en época de ladrones. Ven, ve confiado hasta la casa de mi amigo Carlos, ofrécele mis saludos y no obstante su primera sorpresa, frente a él podrás lucir modesto y compartir tus palabras más puras. ¡Viva el libro! ¡Viva Valparaíso! Gracias por acompañarnos. Acompáñanos entonces. Sí, verdaderamente. Sí.